Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trabajo, y con miel de la peña les saciaría. Libro de Salmos, capítulo 81. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Luego de cometer un error, tal vez has escuchado esa frase familiar que dice: te lo dije. Recuerdo que cuando era niño, decidí un sábado por la noche hacer un arma de madera para jugar con mis amigos. Para construir el objeto tomé un cuchillo afilado. Mi madre me miró desde lejos y me advirtió que no lo usara, ya que podría lastimarme. Pero la alerta no sirvió de mucho. Aún así, tomé el cuchillo, fui al fondo del patio y comencé a construir mi revólver. Entonces, en un momento de descuido, cuando bajé la hoja, perdí el objetivo y golpeé mi dedo índice de mi mano izquierda. La sangre comenzó a salpicar en varias direcciones. Llorar era inevitable. Llamé a mi madre por su ayuda. Rápidamente me llevó al hospital, donde tuve que recibir 5 puntos de sutura en mi dedo cortado. Recuerdo que en medio del viaje tuve que escuchar esa frase: hijo mío, ¿por qué no me escuchaste? Te lo dije. Hoy, cada vez que miro la cicatriz en mi dedo izquierdo, recuerdo el precio que pagué por no haber escuchado a quien quería mi bien. Aunque infantilmente pensé que mi madre era solo una mujer aburrida, ignoré el hecho de que no quería estropear mi diversión, sino evitarme un accidente. En el Salmo 81 encontramos el profundo lamento de un padre que no es escuchado por sus hijos. En el versículo 8 leemos: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Te das cuenta? Crecemos, pero a veces todavía nos comportamos como niños. Escuchamos que estamos equivocados, pero insistimos en el error.
Creemos que ese consejo proviene solo de aquellos que quieren quitarnos la alegría, pero al final, después de salir lastimados, en el pozo profundo, heridos por nuestras propias elecciones, entendemos que ese consejo era para nuestro propio bien. Así que hoy la pregunta es, ¿y tú? ¿Cómo actúas ante la voz de Dios? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Eres obediente y aceptas la voluntad divina como lo mejor para tu vida, o como el antiguo pueblo de Israel, que cierra sus oídos al consejo de su Dios? Sabes, no tiene sentido decir que eres un hijo de Dios si no lo obedeces como a un padre. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. De la serie Feliz para Siempre, presentamos el segmento La Biblia al día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta mañana abrir una porción de su palabra. El capítulo 81 del libro de los Salmos. Oramos, pues, Dios, para que a la hora de hablar de él, su Espíritu sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Hoy es 26 de julio. Y nos toca hablar del Salmo 81. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el análisis TISU. Salmo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Saludos, hermanos y amigos. Analicemos el Salmo 81 siguiendo el formato acostumbrado. Ya son 80 salmos los que hemos cubierto. ¡Wow! Estamos rompiendo nuestro propio récord. Vamos con el Salmo 81. Autor y contexto histórico. El Salmo 81 es atribuido a Asaf, quien fue uno de los líderes y músicos en el templo de Jerusalén durante el reinado de David como rey, el reinado del rey David. Este salmo pertenece a la categoría de los salmos de adoración y exhortación y fue escrito para ser cantado o recitado en la adoración colectiva del pueblo de Israel. Miremos el contexto histórico. El Salmo 81 se sitúa en el periodo posterior al Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba establecido en la tierra prometida, pero enfrentaba desafíos para mantener su lealtad a Dios y evitar caer en la idolatría. En cuanto a la estructura del Salmo 81, el Salmo 81 puede dividirse en tres partes principales. Primero, invitación a la adoración.
y alabanza a Dios. Versículos 1 al 5. En esta sección se llama al pueblo a regocijarse y a cantar alabanzas a Dios, recordando cómo Él los liberó de la esclavitud de Egipto. Segunda sección, los versículos 6 al 12. Lamento divino por la desobediencia de Israel. Dios habla en primera persona, recordando cómo el pueblo de Israel no obedeció sus mandamientos y siguió adorando a dioses falsos, lo que llevó a sufrir las consecuencias de su revelación. Por supuesto. Tercera sección. Invitación a la obediencia y promesa divina. Los versículos 13 al 16. Dios exhorta a su pueblo a escuchar su voz, a obedecerlo y a confiar en él. Si ellos lo hacen, serán bendecidos y recibirán protección y provisión abundante. Es una promesa condicionada. Hablemos de las lecciones presentadas en este salmo para el cristianismo moderno. Primero, recordar la fidelidad de Dios. Así como el Salmo 81 llama a Israel a recordar cómo Dios los liberó y cuidó durante el Éxodo. También los cristianos modernos deben recordar constantemente las palabras de Dios en sus vidas y en la historia de salvación. De allí que la sierva del Señor dijera que aquella famosa frase que nos recuerda: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que ha hecho y lo que ha enseñado en nuestra historia pasada. Segunda lección: evitar la idolatría. El Salmo 81 destaca el peligro de la idolatría y cómo esta desobediencia lleva a la ruptura de la relación con Dios. Para el cristiano moderno, esto implica mantenerse firme en la fe y evitar cualquier cosa que tome el lugar de Dios en su corazón. Cuarta lección. Obedecer la palabra de Dios. La obediencia es un tema recurrente en el Salmo 81. Usted lo va a encontrar a lo largo de todo el Salmo, y mejor dicho, a lo largo de todo el libro de los Salmos. Para el cristiano, obedecer los mandamientos y enseñanzas de Dios es esencial para experimentar su bendición y favor. Recuerden que en la última sección, los últimos versículos de este Salmo, del 13 al 16, se nos deja una promesa de bendición condicionada a nuestra obediencia. Y por último, confiar en Dios en tiempos difíciles. Así como Dios prometió proteger y proveer para Israel, si ellos obedecían, también los cristianos deben confiar en Dios en medio de las pruebas y dificultades, sabiendo que Él es fiel y proveerá para sus necesidades. Hasta aquí las 5 lecciones
encontramos en este salmo para el cristianismo moderno. Pero también hay paralelismos en este salmo con el Nuevo Testamento. El Salmo 81 anticipa varios temas y enseñanzas presentes en el Nuevo Testamento. La importancia de la adoración y la alabanza, el primero de ellos. En el Nuevo Testamento se enfatiza la importancia de alabar a Dios con corazones agradecidos y al adorarlo en espíritu y verdad. Juan 4, 23 y 24. El llamado a la obediencia y a la fidelidad. Jesús reafirmó la importancia de la obediencia a Dios y enseñó que aquellos que lo aman guardan sus mandamientos. Juan 14, 15. Advertencia contra la idolatría. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos sobre la adoración de ídolos y la importancia de mantenerse firmes en la fe en Jesús. 1 Corintios 10, 14. La promesa de la bendición y protección divina. En el Nuevo Testamento, Jesús prometió que aquellos que confían en Él serán bendecidos y que Él siempre estará con ellos, incluso en medio de las dificultades. Mateo 28, 20. Una vez más, dejamos claro que la bendición de Dios es una promesa condicionada. Su protección es una promesa condicionada. La promesa y la bendición de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están condicionadas a la obediencia de sus seguidores. En conclusión, yo te voy a decir algo. Si tú estás adorando ídolos y estás adorando imágenes y estás adorándote a ti mismo y tú tienes a Dios en el último lugar de tu vida, no en el primero donde debe estar, ¿cómo tú esperas que Dios te bendiga? Ponte en el lugar de Dios, tú siendo padre y tu hijo está haciendo y deshaciendo. Tú no dejas de amarlo, ¿verdad? Pero justamente porque lo amas, le limitas tu bendición porque sabes que no está preparado para hacer uso de ella. Lo mismo ocurre con Dios y nosotros. Realmente somos pobres. Hablando literalmente, somos pobres. ¿Sabe por qué? Porque no somos pobres en espíritu. En espíritu somos altaneros, somos ricos en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Aprendamos a ser humildes, pero sobre todo aprendamos a ser obedientes. En conclusión, el Salmo 81 nos enseña la importancia de recordar la fidelidad de Dios, evitar la idolatría, obedecer su palabra y confiar en Él en todo momento. Además, podemos encontrar paralelismos significativos con las enseñanzas del Nuevo Testamento que refuerzan estos principios. Es un recordatorio atemporal de cómo mantener una relación íntima con Dios y experimentar su amor y cuidado en nuestras vidas. Amigo, en resumen, en la primera parte tenemos una invitación a la adoración y al lamento divino. El Salmo indica con una invitación a la adoración y a la alabanza a Dios. El salmista, identificado como Asaf, llama al pueblo de Israel a regocijarse y a cantar con gozo al Señor, que es su fortaleza y libertador. Se recuerda cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y se invita a no tener dioses ajenos ni adorar imágenes talladas. En la segunda parte del Salmo, Dios mismo habla en primera persona. Él lamenta la desobediencia de su pueblo y se muestra entristecido por su rebeldía.
Dios recuerda cómo Israel no escuchó su voz y siguió sus propios deseos, permitiendo que sus corazones se endurecieran. A pesar de esto, Dios muestra su amor y misericordia al no abandonar a su pueblo, pero permite que enfrenten las consecuencias de su elección. Tema paralelo: adoración a Dios y evitar la idolatría. El llamado a adorar solo al Dios verdadero y rechazar cualquier forma de idolatría es un tema que se encuentra en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Exige ser el único objeto de adoración y no tolera la idolatría. Éxodo 20, 3 al 6 lo registra como el tercer mandamiento de la ley de Dios. La apariencia y misericordia de Dios. La paciencia, perdón, y misericordia de Dios. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios muestra su paciencia y misericordia. Esto también se refleja en el Nuevo Testamento, donde se enseña que Dios es paciente y no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Parte 2. Invitación a la obediencia y a la promesa divina. En la tercera parte del Salmo 81, Dios nuevamente llama a su pueblo a escuchar su voz y a obedecerlo. Si Israel se aparta de sus dioses falsos y sigue los caminos del Señor, Dios promete protegerlos y satisfacer sus necesidades, como lo hizo con lo mejor de la tierra. Dios anhela ser su rey y proveedor, pero respeta el libre albedrío del pueblo para decidir si lo seguirán o no. Temas paralelos en las Sagradas Escrituras. Primero, importancia de la obediencia. La obediencia a Dios es un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó que aquellos que lo aman guardan sus mandamientos y que la obediencia es una muestra de amor a Dios. Juan 14:15. Provisión de Dios para los que le siguen. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó que aquellos que buscan a Dios, buscan el reino de Dios primero, recibirán todo lo que necesitan, ya que el Padre Celestial conoce sus necesidades. Mateo 6:33. En resumen, el Salmo 81 presenta una invitación a la adoración y a la bendición de Dios, destacando la importancia de evitar la idolatría y reconocer la paciencia y misericordia de Dios, incluso en medio de la desobediencia del pueblo. Los temas paralelos en las Sagradas Escrituras refuerzan la relevancia y la atemporalidad de estos mensajes que siguen siendo aplicables a la vida de los creyentes hoy en día. Amigos, este es el análisis del Salmo 81 para el día de hoy. Te recuerdo la importancia de leerlo y analizarlo y sacar tus propias conclusiones. No te dejes guiar solo por estos comentarios. El Señor te bendiga. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta hora reflexionar sobre el Salmo 51 correspondiente a la fecha. Salmo 81. Oramos, buen Dios, para que estas lecciones puedan ser parte de nuestra vida. En Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo y esta ha sido la presentación de la Biblia al día para el día de hoy. Bendiciones.